una conversación y unas presentaciones bastante importantes para los pacientes dializados en situación de trasplante y trasplantados. Justamente hoy nos llama el tema de este webinario, que le hemos denominado Impacto de la pandemia por COVID-19 en la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Para la Asociación de Dializados y Transplantados de Chile es muy importante realizar, digamos, este tipo de actividades y poder contar con toda la participación de ustedes, de todos los pacientes y familias, muchas veces de los pacientes, para que nos acompañen y puedan resolver algunas dudas o inquietudes propiamente que son parte del día a día y parte del camino que nos toca vivir como dializados y trasplantados y personas que también queremos estar en una situación de trasplante. Dicho esto, tenemos, como ya les dije, 4 panelistas y cada panelista va a tener 15 minutos en su exposición y 5 minutos para las preguntas. Las preguntas las pueden hacer todos ustedes a través del chat. Vamos a hacer las preguntas del chat y de estas preguntas vamos a resumir las preguntas para hacer las preguntas a los médicos que hayan intervenido. La idea es que después de cada pregunta puedan hacerse unos 5 minutos de preguntas a ese médico, a ese doctor que haya intervenido, y de esta manera hacer una conversación más fluida. Al final podemos hacer una ronda de intervenciones de todos los que deseen participar. Dicho esto, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a nuestro primer expositor, que es el doctor Juan Sánchez Valenzuela. Él es coordinador nacional del procuramiento y trasplante de órganos y tejidos del MinSal, y en esta oportunidad nos va a hacer una entrega sobre la situación actual de la donación en nuestro país en el COVID-19 y cuáles son los desafíos de la coordinadora bajo este escenario sanitario. Doctor Sánchez, muy bienvenido, muchas gracias y le dejamos con la palabra. Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes, gracias Zoe por la invitación. Espero que a través de la presentación podamos, al menos, ¿no es cierto?, hacer una especie de puesta al día, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la situación particularmente relacionada con la infección por SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, COVID-19, como se conoce también, y que luego podamos discutir algunas cuestiones. La presentación, como les mencioné en el periodo previo, va a ser esencialmente epidemiológica. Vamos a mostrar hartas curvas, hartos números, pero luego tengo toda la disposición para que tratemos de establecer entre todos cuáles pueden ser los desafíos que tenemos que tomar como país frente a una situación compleja como esta, puesto que más allá, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que nos cabe desde la Coordinación Nacional, creo que esta es una cuestión que tenemos que implantar a nivel de todo el país, particularmente a nivel de todas las asociaciones e instituciones relevantes, pero también, sobre todo, a nivel de la comunidad, toda vez, ¿no es cierto?, que la donación, el procuramiento de trasplantes se sustenta efectivamente en el reconocimiento de la condición de donante de las personas que lo son. Lo primero que quiero decir es que efectivamente el COVID se instaló, ¿no es cierto?, como una cuestión compleja de enfrentar. Hemos tenido que observar cómo muchos compatriotas se han enfermado, un buen número de ellos también ha fallecido, y luego efectivamente cómo esto se constituye en un riesgo objetivo, ¿no es cierto?, de que eventualmente las personas que tienen condiciones de enfermedades crónicas eventualmente adquieran una enfermedad grave por COVID y eventualmente eso pueda complicar su evolución. Y últimamente, ¿no es cierto?, cómo hemos tenido que enfrentar desde el nivel central, pero también sobre todo a nivel de los efectores, me refiero con esto a los hospitales en particular que trasplantan y las instituciones que acompañan, ¿no es cierto?, a las personas que están digamos, en alguna condición de insuficiencia orgánica, cómo se ha tenido que conducir aquello para que las cosas cambien. Evidentemente la pandemia apareció como una cuestión que nos hacía quedar suspendidos en el tiempo, eventualmente con respecto a algunos procedimientos. Ustedes saben que tuvimos que direccionar desde el punto de vista de la salud la atención hacia efectivamente los pacientes críticos que desarrollaban enfermedades y condiciones graves asociadas a COVID, y evidentemente eso, querámoslo o no, afecta últimamente, ¿no es cierto?, lo que pueda ocurrir a partir, ¿no es cierto?, del desarrollo y la necesidad, ¿no es cierto?, de camas críticas. Y esto indudablemente se entronca muy fuertemente con la actividad de donación, procuramiento y trasplante, toda vez que los pacientes que son posibles y potenciales donantes habitualmente están efectivamente en las unidades de paciente crítico, pero también lo están los pacientes que han sido recientemente trasplantados. Entonces vamos a partir dando datos, en realidad voy a dar prácticamente puros datos durante la presentación,
y hacia el final voy a dar algunas observaciones que tenemos desde la coordinación. Lo primero que tenemos que decir que en realidad hasta el día 19 de noviembre tenemos 115 donantes para este año. Si ustedes se fijan, el año anterior, que fue el mejor año, hubo 188. Estos son años terminados, ¿ya? Aquí estamos al 19 de noviembre, o sea, nos quedan aproximadamente 45 días del año para mejorar esta cifra. Pero observen, por favor, cómo años no pandémicos en el pasado han tenido similar número, ¿no es cierto?, de donantes que lo que estamos observando, digamos, para el año 2020. Ya sabíamos que el 2019 fue el mejor año en términos del número de donantes y de alguna manera el hecho que hoy día tengamos prácticamente el mismo número de donantes que el año 2018 y así en otros años previos, sustenta, ¿no es cierto?, la idea de que eventualmente el sistema estaba comportándose con un mayor número de donantes y eso lo vamos a tratar de mostrar. La tasa entonces de donantes fallecidos, estamos hablando de donantes cadavéricos, ¿no es cierto?, hoy día alcanza un 6.4 por millón de habitantes. La tasa más alta de la historia ha sido 10.4 por millón de habitantes y ustedes ven que esta tasa es superior incluso en años no pandémicos. Cuando miramos ahora la relación con los trasplantes, fíjense por favor cómo para el mejor año anterior, ¿no es cierto?, que había sido el año 2017, tuvimos solamente 457 trasplantes, y para el año 2019, en que hubo 188 donantes, o sea, 16 donantes más que el año 2017, alcanzamos una cifra de 533 trasplantes. Estamos hablando a partir de donantes cadavéricos, no estoy hablando de donantes vivos, ¿no es cierto? Y ustedes pueden observar cómo efectivamente esa cifra muestra que efectivamente estábamos avanzando hacia una situación de donación multiorgánica formalmente. Y claro, el año 2020 tiene 115 donantes al momento actual y tiene un número inferior, ¿no es cierto?, a lo que había sido previamente, y esto está muy relacionado con la baja de la actividad, particularmente relacionada con corazón, pulmón, páncreas, por supuesto que también hígado y riñón, pero en menor cuantía, y vamos a tratar también de mostrarlo. Fíjense por favor acá, vean enero, febrero, ¿no es cierto?, cómo fueron años que venían mostrando una tendencia superior al año 2019. Luego, cuando se instala la idea de la pandemia en marzo, cae radicalmente, volvemos a levantar cabeza en el mes de abril y efectivamente, durante los peores meses de la pandemia, que fueron entre mayo y agosto, tuvimos aproximadamente un 30% de los donantes que teníamos el año anterior. Pero ya en septiembre se transformó en el mejor septiembre de los últimos 8 años desde el punto de vista del número de donantes. Esto está mostrando cómo, lo que les comentaba recién, hoy día tenemos un sistema más robusto y vigoroso desde el punto de vista de la donación de los donantes formalmente. Aquí ustedes ven la misma distribución que vieron antes en barras, ¿no es cierto? Ven efectivamente el número de donantes y ven acá cómo se ha ejecutado el programa en términos del número de trasplantes. Esto es comparativamente a la misma fecha, ¿no es cierto?, vale decir el 19 de noviembre de todos los años que ustedes ven acá. Fíjense cómo radicalmente la pandemia afectó corazón, afectó pulmón, ¿no es cierto?, en menor grado hígado, aunque también lo afectó, y por supuesto que riñón, y con un total de 289 trasplantes, digamos, por un año complejo, como el nuestro. Fíjense acá además cómo esto en barras muestra efectivamente que los trasplantes al principio del año mostraban un vigor muy radical para el año 2020, luego se ve afectado efectivamente en el periodo de marzo, se incrementa nuevamente en abril y luego pasamos por este valle, ¿no es cierto?, en que mostramos cómo efectivamente se redujo ostensiblemente el número de trasplantes, particularmente en junio. Pero ya en septiembre el número de trasplantes fue superior a los septiembre de los 2 años anteriores y octubre iba bastante bien. O sea, tenemos efectivamente un efecto de la pandemia categórico instalado, digamos, entre los meses de mayo y agosto predominantemente, y tenemos una actividad que se venía viendo bastante mejor que en los años anteriores, pero que por supuesto está afectada todavía por la presencia todavía de cierre de programas de trasplante en algunos hospitales. Aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, el número de donantes cadavéricos por mes en este año, para el año 2019 y el 2020, ustedes ven cómo efectivamente el efecto de la pandemia muestra este decremento y muestra cómo al principio del año teníamos una actividad muy vigorosa. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, los trasplantes venían en esa misma perspectiva y ya en septiembre y octubre casi alcanzamos las cifras que teníamos en el año anterior. De igual manera, quizás es importante ver, esto sí es el 31 de octubre del año 2020, cómo la proporción de trasplantes renales sigue siendo razonablemente la misma sobre el total de los trasplantes efectuados. O sea, de alguna manera, la composición de los trasplantes afecta predominantemente a corazón y pulmón, ¿no es cierto?, más que en términos numéricos relativos, me refiero al porcentaje a riñón. Vean ustedes además que esencialmente la actividad que más se ve comprometida particularmente es la actividad relacionada con donantes vivos, eso lo vamos a mostrar más adelante. De alguna manera, ¿no es cierto?, los donantes vivos se comprometen muy radicalmente
puesto que hubo direccionamientos también de la Coordinación Nacional de ser muy cautos con el programa Donante Vivo. Se arriesgaban 2 personas formalmente en un momento en que la pandemia no lo permitía. Si nos vamos a trasplante de corazón, vean cómo, vean cómo efectivamente el impacto de la pandemia es muy radical en corazón. Eso mismo pasa, ¿no es cierto?, efectivamente en trasplante de páncreas, aunque el trasplante de páncreas en general en Chile son muy pocos al año. Pasa razonablemente algo similar con pulmón, ¿no es cierto? Y efectivamente vemos cómo la condición, ¿no es cierto?, de trasplante torácico se ve más comprometida. Recuerden ustedes que uno de los principales órganos comprometidos, ¿no es cierto?, para su propósito del SARS-CoV-2 es efectivamente el pulmón. Aquí ustedes ven además la distribución numérica y porcentual de donantes cadavéricos por centro de unidades generadoras. Y que ustedes ven que predominantemente los donantes se generan en centros públicos y con respecto a lo que ocurre en los centros privados. Estamos hablando de este año en particular. Esta es una tendencia que se ve relativamente sostenida y que nosotros estamos intentando corregir mediante normativas, recomendaciones, digamos, para homogeneizar con respecto a la proporción de la población más o menos el número de donantes en cada uno de esos lugares. El gran problema, como siempre, ¿no es cierto?, la tendencia ya categórica a mantener, digamos, una tasa negativa relativamente alta. Recuerden que hoy día no tenemos negativa descrita, estamos haciendo comunicación de donación y eventualmente las familias no ratifican la condición de donante. La lista de espera, en general, como ustedes ven, 3.166 pacientes, esto es córnea, que sigue la misma lógica de los órganos sólidos, y ustedes ven que efectivamente hay no hay un incremento muy radical en relación a la pandemia con respecto a lo que habíamos visto en otros años. La gente se ha inscrito menos en la lista de espera, digamos, a propósito de la dificultad que tiene también hacer toda la terapia, digamos, todo el seguimiento ambulatorio. Pero hay buenas noticias, la notificación se ha incrementado en un 4.3%, me refiero a los posibles potenciales donantes, la pesquisa de posibles potenciales donantes se ha incrementado en un 31%, con un total incremental de un 13%. ¿Qué pasa en riñón? Bueno, veamos un poco. En riñón sabemos, ¿no es cierto?, con respecto a desde el año 2002 al 2020, que tenemos aproximadamente un 75% para 4.190 trasplantes, digamos, de donante cadáver versus un 25% de donantes vivos. Además, sabemos, ¿no es cierto?, que un porcentaje, aproximadamente el 9%, pacientes menores de 18 años en relación a trasplantes cadavéricos, que además tenemos, según la condición de activo e inactivo en lista de espera para donante vivo, un 13% de pacientes inactivos en lista de espera de donante vivo, y tenemos un 32%, 665 pacientes inactivos en lista de espera, ¿no es cierto?, el 21 de octubre de este año. Estas son las cuestiones que también tenemos que corregir, y las personas ojalá estén permanentemente activos durante la mayor cantidad del tiempo, digamos, para que sean elegibles para un trasplante. Aquí ustedes ven la composición que se mantiene relativamente estable, ¿no es cierto?, en los años de el número relativo, ¿no es cierto?, de personas menos de 18 años, y efectivamente la actividad se concentra entre los 18 y 55 años, particularmente me refiero al número absoluto de trasplantes, no en términos proporcionales con respecto a la población de esos grupos de edad. De igual manera, la composición, ¿no es cierto?, de la lista de espera para donante cadáver, un 45% mujeres, un 55% hombres. Esto hay que evaluarlo si significa algún problema eventualmente enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que tienen los hombres por sobre las mujeres eventualmente, pero esto hay que observar si efectivamente hay alguna otra razón para aquello. El rango de edad de personas de lista de espera donante cadáver, ustedes ven que hay 14 personas, un 1%, ¿no es cierto?, de personas entre 0 y 15, y un número muy ostensiblemente superior de personas mayores de 15 años. Fíjense cómo, además, la distribución de pacientes trasplantados según previsión es una cuestión, digamos, importante de observar, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a donante vivo. Categóricamente el año 2020 es un mal año para los donantes vivos, ¿de acuerdo? Y esta es una situación que nosotros comprendemos, dada la condición de gravedad que puede representar efectivamente hacer un procedimiento electivo en época de COVID. Y de la misma manera, en trasplante de donante cadáver, efectivamente se mantiene, ¿no es cierto?, en un rango de mayor número de trasplantes en FONASA. Sin embargo, la proporción es categóricamente distinta, y esto está relacionado esencialmente con los cierres de los centros públicos que estaban muy radicalmente afectados, ¿no es cierto?, con la pandemia. Vean ustedes también cómo la distribución en general, ¿no es cierto?, de los pacientes FONASA los radica esencialmente en el tramo B por sobre otros tramos, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, también tenemos actividad de trasplantes renales combinados. Ustedes ven acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, hígado y riñón, ¿no es cierto?, que tenemos efectivamente que es el que predomina formalmente en términos de trasplantes combinados. Y así también el incremento importante, progresivo, hasta el año 2000
19, ¿no es cierto?, de donantes de criterio expandido, lo que significa que también nosotros estamos explorando donantes que antes probablemente no eran explorados o no eran aceptados para donar un órgano. ¿Qué pasa con la pandemia en riñón? Bueno, ya lo dije, ¿no es cierto? El impacto que tiene sobre la actividad de donante vivo es categórica, no así tanto sobre eventualmente otras actividades, y vean ustedes cómo esto afecta importantemente la tasa por millón de habitantes según tipo de trasplante renal y total. O sea, efectivamente el año 2020 tiene un impacto bastante considerable desde el punto de vista del SARS-CoV-2. Aquí se objetiva de mejor manera los trasplantes renales, ¿no es cierto?, durante este año, y vean ustedes cómo tenemos un buen inicio de año y luego, lamentablemente, los meses más intensos de pandemia se registraron pocos trasplantes, digamos, de donante cadáver de riñón particularmente, pero esta actividad crece importantemente hacia septiembre y octubre. La distribución geográfica de cómo se produjeron los trasplantes de donante cadáver y donantes vivos, ustedes la ven acá, hay todavía, ¿no es cierto?, una cuestión más bien de orden centrípeto. Seguimos manteniendo efectivamente la gran mayoría de la actividad en el centro, y estamos hablando aquí según residencia del receptor. Esta es una de las cuestiones que también nosotros tenemos que observar y corregir. Ahora, recuerden, hay regiones que tienen menos densidad poblacional y que eventualmente pueden estar bien representados y que no acceden, ¿no es cierto?, a un trasplante por razones, por ejemplo, de compatibilidad y otras. Pero de todas maneras, esta es una cuestión que tenemos que observar. Tenemos un desafío, hay que ver si es que lo tomamos, por supuesto, a manera de conclusión, es decir, que los desafíos que nosotros interpretamos o las afirmaciones que podemos hacer es que el sistema se afirma, pero estamos atentos a las amenazas que ofrece el SARS-CoV-2. Estamos por ahora saliendo razonablemente de la condición de gravedad que nos trajo la pandemia. El 2020 ni con mucho el peor año, ustedes vieron, digamos, que en años no pandémicos teníamos prácticamente el mismo número de donantes que tenemos hasta ahora, y efectivamente, si bien es un año difícil, no es el peor año desde el punto de vista de la donación del procuramiento del trasplante. Vamos remando porque vemos cómo se observa, digamos, que se retoma la actividad, pero tenemos que incrementar la notificación, vale decir, los médicos tienen que informar cuando están frente a un posible o potencial donante, las coordinaciones locales tienen que activarse en términos de pesquisa. Si no hacemos esta actividad en los centros hospitalarios, no nos quejemos efectivamente que el número de donantes no crezca. Este sistema nos parece que todavía es inequitativo. Hay instituciones que están en la dinámica esencialmente del trasplante, y en realidad la dinámica que nosotros ofrecemos desde la Coordinación Nacional es donar, procurar y trasplantar. La equidad, ¿no es cierto?, que pudiese aparecer por lo que he mostrado como una quimera, no lo es. Nos tenemos que trabajar en que aquellos inactivos se activen, tenemos que incrementar el número de donantes, tenemos que ir a procurar lejos de casa cuando esto es posible, y tenemos que trabajar fuertemente en la equidad en el acceso al trasplante. Y esta cuestión se va a lograr esencialmente a través de fortalecer la integración de la red público-privada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Tenemos algunas preguntas. Van en diferente orden. Hay una que me parece importante, que Agustín nos consulta, sí, sobre el tema. ¿Se puede cambiar la ley para tener una mejor cantidad de donaciones y trasplantes? ¿O cuál podría ser otra alternativa? Sí. Agustín creo que preguntó eso, ¿sí? Sí, Agustín. Bueno, Agustín, mire, a ver, Chile ha tenido, ¿no es cierto?, muchas modificaciones de la ley de trasplante, y han sido iterativas y de alguna manera se han relacionado efectivamente con la necesidad de generar probablemente una mejor aproximación a reconocer quiénes son donantes, y de alguna manera a que la población también reconozca quiénes son donantes. Hoy día en Chile todas las personas mayores de 18 años son donantes si es que no han expresado, no sé si me escuchan por favor, si no han expresado efectivamente la condición de no donante. Para hacer la inscripción en el Registro Nacional de No Donantes, la persona tiene efectivamente que acercarse a una notaría y tiene que expresar, ¿no es cierto?, que es no donante. Esa es la forma por la cual va a llegar al registro, ¿no es cierto?, civil, y va a entrar en el Registro Nacional de No Donantes. Y si una persona quiere dejar de ser no donante, puede ir al registro civil y salir. Vale decir, las personas hoy día pueden entrar y salir del Registro Nacional de No Donantes según sea su voluntad. Quiero decirles que la instalación de la ley 21145, que fue la ley, ¿no es cierto?, que de alguna manera desde el 12 de marzo del año 2019 hasta el 12 de marzo del año 2020 permitió que las personas ratificaran la condición de no donante ante el registro civil, concluyó efectivamente el 12 de marzo del año 2020, y luego había 6 meses para que el registro civil limpiase ese registro.
Nosotros en el Registro Nacional de No Donantes, hasta entonces septiembre de este año, teníamos 4 millones de personas, probablemente uno de los registros más abultados proporcionalmente que tiene cualquier país en el mundo. Y eso pasó a propósito de que la fuente por la cual se llenó ese registro era básicamente que cuando uno iba a renovar la licencia de conducir o eventualmente a renovar la cédula de identidad, en un proceso sin consentimiento informado, muy rápido, nos preguntaban si queríamos ser donante o no. Y no solo eso, sino que muchas veces por defecto nos ponían como no donantes. Esta cuestión, ¿no es cierto?, es una cuestión que radicalmente incrementó el número de personas que estaban ahí. Hubo un periodo de un año para que las personas lo ratificaran y hoy día las personas que están en el Registro Nacional de No Donantes pasaron de 4 millones de personas a cerca de 3 decenas de miles, o sea, 30.000 personas aproximadamente. Hoy día, entonces, frente a la situación de evolución en una grave condición neurocrítica de una persona que nosotros hemos tratado para que mejore y que no mejora, tenemos fuertes posibilidades eventualmente de que sea donante y de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo es acompañar el proceso de comunicación de donación. Primero queremos reconocer quiénes son, luego tenemos que ver si están en el Registro Nacional de No Donantes. Si están en el Registro Nacional de No Donantes no podemos preguntarle. Luego, si es que la persona es donante y no está en el Registro Nacional de Donantes, entonces nosotros acompañamos a la familia e intentamos, ¿no es cierto?, que la familia reconozca la condición de donante, de alguna manera debe ratificarla. Y si no la ratifica, queda explícito a través de la generación de un documento, que es un formulario que hemos emitido, que establece que responsablemente la familia se hizo cargo de no aceptar, digamos, la ratificación. Ahora, modificaciones legales pueden haber muchas. Probablemente hay que empezar a hablar, ¿no es cierto?, del donante en asistolía y otras cuestiones que son quizás un poco técnicamente más complejas. Pero efectivamente, hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la transferencia cultural y actividades como estas son fundamentales para que efectivamente la comunidad reconozca, ¿no es cierto?, que todos somos donantes a los 18 años y que de alguna manera es nuestra obligación, de alguna manera, reconocer esa condición cuando yo no expresé en vida que no era donante. Esa es una cuestión que yo creo que radicalmente es el gran problema que tenemos. Voy a explicitarlo en números. Si el año anterior nosotros hubiésemos tenido, ¿no es cierto?, la mitad de la negativa familiar que tuvimos, habríamos pasado de 188, ¿no es cierto?, a 287 donantes. Y eso habría resuelto toda la lista de espera probablemente de corazón, probablemente gran parte de la lista de espera de pulmón, gran parte de la lista de espera de hígado. Las personas que están en espera hoy día de un hígado eventualmente pueden tener hasta un 30, un 35% de mortalidad en lista de espera. Esa es la realidad en Chile y la única forma de arremeter contra ello es que efectivamente la gente reconozca que somos todos donantes ante la ley a los 18 años y que ratifiquen esa condición cuando nosotros desde la salud vayamos acompañándolos cálidamente a efectivamente pedirles que ratifiquen la condición de donante que tenía la persona en vía. No sé si le habré contestado a Agustín. Espero Gracias, que quede doctor. satisfecho. Sí. Tenemos varias preguntas y en honor al tiempo, la verdad, pero a ver, hay 3 preguntas que podría escoger de las varias que nos han llegado. Una está referida al donante cruzado y al donante universal o al turista, Sí, perdón, al sí, donante al turista. Si esto sí, se incorporaría en Chile. sí. La segunda pregunta que nos hacen, si una persona con COVID o que haya tenido COVID también se puede trasplantar o no, pero tal vez esa es más otra consulta para los panelistas. Y ¿Ya? otra consulta, ¿cómo ha estado en esta época la donación para niños? Esas 3 Sí, consultas tengo. sí. Tal vez muchas preguntas se van a contestar A lo largo del tiempo. Sí, Pero sí, podríamos empezar por la primera, tal vez del sí. donante cruzado y El donante cruzado, sí. Primero que nada, el programa donante cruzado en Chile existe. De hecho, nosotros lo teníamos listo para lanzarlo formalmente. Hay 11 centros, 12 centros, si mal no recuerdo, que van a desarrollar la técnica. Y de alguna manera eso ya está operativamente en condiciones de ser instalado. Sin embargo, la pandemia cuando se instala, ¿no es cierto? Y recuerden, ¿no es cierto?, que estamos hablando del donante altruista y del donante cruzado. El donante cruzado es un donante vivo. ¿Y esto qué significa? Significa que si la actividad, ¿no es cierto?, de donación viva teóricamente se redujo ostensiblemente a propósito de que no podíamos tener circuitos libres de COVID en los hospitales y eso arriesgaba mucho, tanto al donante como al receptor. Nosotros tenemos la obligación, ¿no es cierto?, primero que nada, de establecer que esa situación de riesgo obliga a prevenir, ¿no es cierto?, que una persona adquiera una grave enfermedad, puesto que una persona que está en condición de insuficiencia renal, en este caso, es una persona que tiene efectivamente mayores posibilidades de adquirir una infección y morir por ella,
pero además una persona que es donante también tiene la misma condición producto de la injuria quirúrgica, y luego también la persona que es trasplantada, recuerden que va a ser sometida a terapia inmunosupresora y que desarrolla efectivamente en esa fase de evolución un problema radical que implique que eventualmente se amenace su vida, bueno, uno tiene que estar, digamos, de acuerdo en que nosotros como salud tenemos que tomar acciones que sean seguras para los pacientes, que reflejen la calidad de los procedimientos. Y esa es una cuestión que es irreductible y es además éticamente irreprochable. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a los pacientes más allá de que eventualmente, voluntariamente quieran trasplantarse. Ahora, con esto estoy diciendo, en el mismo momento en que nosotros podamos reinstalar el proceso, se va a dar inicio al trasplante renal cruzado. Otra cosa es el altruista. El altruista requiere todavía algunas observaciones específicas que aseguren efectivamente desde la evaluación formal de la persona que va a entregar, particularmente en el ámbito psicológico, psiquiátrico, ¿no es cierto? Y por supuesto en todos los elementos que requiere. Con respecto a la donación en niños, ustedes lo saben, la donación en niños se ha mantenido. El hospital, los hospitales, digamos, que trasplantan niños en Chile son pocos y de alguna manera han seguido la actividad, y ustedes saben que ellos también son prioritarios por encima de otros. Eventualmente adquieren puntaje o tienen ciertos recaudos, digamos, que eventualmente podrían ser favorecidos, porque evidentemente esa es una cuestión importante. Y con respecto a la pregunta de si una persona que ha tenido COVID se puede trasplantar, por supuesto que se puede trasplantar. Probablemente no va a ocurrir en la fase de estadio de la enfermedad, digamos, nadie va a apuntar hacia allá, pero una persona que ha tenido la enfermedad de COVID, ¿no es cierto?, y que eventualmente requiere un trasplante, una vez que ha superado la condición de enfermedad, no es una limitante bajo ningún precepto, digamos, para recibir un órgano o un tejido. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su exposición. Le solicitamos si se puede quedar a permanecer para que al final de esta exposiciones haya tal vez alguna otra pregunta. Vamos a dar y saludar a nuestro segundo expositor, es el doctor Álvaro Kolpansky, es presidente de la Sociedad Chilena de Trasplantes. Le agradecemos mucho su presencia y él nos va a hablar sobre cuál es el riesgo que presentan los pacientes trasplantados al contagiarse con COVID y cuáles deben ser los resguardos que deben tomar para protegerse. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, muchas gracias a la SOI por la invitación y espero no defraudarlos, porque la verdad es que lo que me pidieron es bastante complejo de responder, ¿ya? Y probablemente lo que son los riesgos los va a ver fundamentalmente la doctora Beaufort en la charla siguiente, ¿ya? Bueno, ¿qué ha pasado? Nosotros sabemos que todavía la pandemia no ha sido superada. Nosotros tuvimos un pic en Chile durante los meses de junio que conllevó, por supuesto, la disminución de los trasplantes, llevó la disminución de los donantes, pero interesantemente no los llevó a cero, ¿ya? Y eso también es muy importante. Ahí el Ministerio y todos los centros en Chile hicieron un esfuerzo especial por mantener el trasplante vivo, ¿ya? Y me refiero a todos los trasplantes, unos más afectados que otros, pero nosotros como sociedad de trasplante, como médicos, como especialistas en trasplante, estamos preocupados por esto. No crean que es algo que no nos importa mucho, al revés, ¿ya? Y obviamente también nos importa entregar este mensaje a los pacientes, pero hay que vivir la realidad, y la realidad es que hubo casos importantes en un número importante en los meses de junio, que si bien han disminuido, todavía no están en cero. Por lo tanto, si bien no estamos en un brote propiamente tal, estamos entrando en una fase endémica en la cual el virus probablemente va a vivir con nosotros por un buen tiempo, y tenemos que buscar las estrategias necesarias para satisfacer la demanda de los pacientes por trasplante, que nosotros sabemos que es muy importante, ¿ya? Mucha gente falleció, todos lo sabemos. En Chile han fallecido cerca de 15.000 personas por esta enfermedad, entre ellos trasplantados, entre ellos pacientes en diálisis, entre ellos pacientes esperando por un trasplante. Nadie es ajeno a esta realidad, ¿ya? O sea, en esto nos vemos todos afectados, médicos, pacientes, personal de la salud, todos hemos sufrido alguna pérdida, ¿ya? Esto nosotros lo adelantamos como Sociedad Chilena de Trasplante cuando nosotros ya sabíamos lo que estaba pasando en Chile, en el mundo. Este es un editorial que publicamos en marzo de este año, donde nos adelantamos, y la idea de este editorial fue sobre todo dirigirnos a los pacientes y decirles, ¿saben qué? Bueno, lamentablemente, y por las razones que todos entendemos y que han sido discutidas acá,
el trasplante no iba a estar disponible para todos. Es así como en algún momento el trasplante con donante vivo tuvo que parar, y esto paró por una indicación del Ministerio, apoyada por todos los centros de trasplante en Chile. Sin embargo, lo que fue la pesquisa de donantes se mantuvo, porque nosotros sabíamos que existe una necesidad. Hay pacientes que si no se trasplantaban se morían, y muchas veces hubo que poner en la balanza si trasplantábamos o no a un paciente, pese a los riesgos que estar en medio de una pandemia llevaba. Las unidades de cuidados intensivos estaban llenas, no siempre era fácil asegurar que una persona que se hospitalizara no se fuera a contagiar dentro de los centros de salud por la enfermedad, y que todos sabemos, y como se discutirá después, es una enfermedad que especialmente a los pacientes que están en lista de espera o ya trasplantados conlleva un riesgo mayor de morir. Nosotros también en esa época hicimos algunas recomendaciones que, miradas en retrospectiva, la verdad es que se mantienen. Las recomendaciones de esa época son básicamente las mismas que estamos haciendo hoy día. Ustedes me pidieron a ver si yo les podía tener alguna novedad. La verdad es que novedades grandes en el mundo no existen, ¿ya? No hay drogas específicas para tratar este virus que hayan sido demostradas. Obviamente se ha mejorado mucho el manejo de las enfermedades graves en las unidades de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos especialmente han aprendido muchas cosas, ¿ya? Y probablemente la mortalidad de una persona que entra a una unidad de cuidados intensivos es muy distinta ahora que lo que era en marzo de este año, ¿ya? Y eso se debe a un gran esfuerzo del personal de salud de las unidades de cuidados intensivos de Chile, a los centros que manejaban cuidados intermedios, etcétera. Y hay cosas que se aprendieron durante esta pandemia y que también vamos a aprender y vamos a poder utilizar en el futuro. La disminución de los trasplantes es una noticia nacional. O sea, no solo a los pacientes les importa esto, también nos importa a nosotros, nos importa a los médicos, le importa al público, y por eso agradezco que ustedes puedan estar hoy día aquí escuchando nuestra visión. Pero a pesar de eso, como dijo el doctor Sánchez, la donación se ha mantenido, y se ha mantenido en números incluso bastante buenos en comparación con años anteriores. Es difícil compararse con el año 2019, que fue un año histórico. Cuando obviamente uno se compara con el mejor año de la historia, todo va a quedar chico. Pero los números del principio de año eran bastante esperanzadores, y probablemente nosotros, ojalá una vez superada la pandemia, podamos retomar este nivel de donación y por lo tanto de trasplante. Y en ese sentido también nosotros somos optimistas, porque el cambio legal que se produjo ya al ratificar el donante universal, que venía desde hace algunos años, pero por distintas razones no se pudo implementar, nosotros creemos que va a hacer un cambio en lo que es la disponibilidad de donantes en el futuro. Bueno, yendo a las recomendaciones, en general, los trasplantados, los pacientes de lista de espera, los dializados, los que esperan por cualquier órgano, debemos seguir las mismas indicaciones que son para todas las personas que vivimos en Chile, en este mundo. En el fondo, nosotros, así los trasplantados, los dializados, las personas de lista de espera, no son distintas de la población general. Por lo tanto, en general, nosotros le decimos a la gente que por favor siga las normas sanitarias. Eso es clave, eso es lo básico, ¿ya? Y cuando uno habla de lo básico, estamos hablando efectivamente de lo básico. Nadie ha demostrado, y al revés, que cosas distintas a estas son mejores para prevenir la enfermedad. Estamos hablando del lavado frecuente de manos, estamos hablando de no saludar de manos. Probablemente esto es algo que ya va a pasar a la historia, al menos por un tiempo. Tener los cuidados. En general, la enfermedad fundamentalmente se transmite por vía aérea. En general, la documentación de transmisión de la enfermedad a través de objetos inanimados, superficies contaminadas, la verdad es que es bien baja. Por lo tanto, en general, la vía respiratoria sigue siendo la forma de transmisión más importante de esta enfermedad, y todos respiramos, por lo tanto, todos estamos expuestos a ella, ¿ya? Por lo tanto, yo me quiero concentrar en una cosa, dentro de las cosas que a mí me parecen más importantes que hemos aprendido. Durante mucho tiempo, al principio, sobre todo, la OMS entró en algunas diferencias respecto a esto, la mascarilla, ¿ya? Y me quiero defender. Si yo tuviera que elegir un método para poder prevenir la enfermedad, yo me quedo con el uso de mascarilla. El uso de mascarilla correcto, de una mascarilla ojalá de buena calidad, en general,
¿qué es lo que ha ocurrido? Las mascarillas quirúrgicas están en amplia disposición en la actualidad, por suerte. El flujo de este tipo de instrumentos ha vuelto a Chile después de que China estuvo cerrado, que es probablemente uno de los mayores productores del mundo, pero en general yo le digo a mis pacientes, por favor, no se saquen la mascarilla. También les digo, no salgan a no ser que sea innecesario, y ojalá eventualmente cuando están hospitalizados, muchos de ellos, por favor, no se la saquen si es que no están contagiados con el virus, ¿ya? Bueno, las medidas generales, no me voy a detener mucho en eso. La distancia física ha salido todo en los días en la tele. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las cosas se repiten mucho, uno cree que no son importantes, pero por favor, sí son importantes. Las medidas sanitarias son lo más importante para prevenir la enfermedad. Ante la ausencia de medicamentos dirigidos hacia el tratamiento de esta enfermedad, por lo tanto, los trasplantados, los pacientes que están esperando un trasplante, los pacientes dializados, no están ajenos a las recomendaciones generales de la autoridad sanitaria. ¿Qué otras cosas son específicas para los trasplantados? Los inmunosupresores no se deben suspender. O sea, uno no puede poner en riesgo su trasplante por el hecho de estar inmunosuprimido. Que hemos sabido, y más adelante se va a demostrar que evidentemente hay un riesgo por el uso de inmunosupresores ante la enfermedad, pero los inmunosupresores nunca deben ser suspendidos sin indicación médica. En general, ¿qué le hemos dicho a los pacientes trasplantados? Que traten de no ir a su centro a no ser que sea indispensable. En este sentido, el uso de la telemedicina, el uso del teléfono, el uso del envío de exámenes a través de vía remota ha sido muy importante, y yo creo que ese es un aprendizaje que todos hemos tenido, entre otras cosas, que nos permite reunirnos hoy día, ¿ya? Las recomendaciones para cualquier enfermo que tenga síntomas, fiebre, síntomas respiratorios son las mismas que para cualquier persona. Lo mismo que con los contactos. Los trasplantados y los dializados, por ejemplo, no deben concurrir innecesariamente a lugares con mucha aglomeración, etc. Y cuando uno ve estas recomendaciones que nosotros hacíamos en marzo, se mantienen y siguen exactamente vigentes, y probablemente son las más importantes, ¿ya? Solo un ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, donde soy jefe de trasplante, ahí veo a Laurita, que estaba entre el público. Nosotros somos un hospital, uno de los más grandes de Chile, ¿ya? Todavía hay 100 pacientes hospitalizados por COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad está, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que hay una necesidad por trasplantar, y hemos tenido una estrategia ya para poder volver a trasplantar, y de hecho reabrimos el programa en septiembre de este año, que estuvo parado por 5 meses. O sea, 5 meses sin poder trasplantar, ustedes entienden que es complejo para todos, pero a través del esfuerzo de los equipos propios, de la disponibilidad de PCR, que ya se ha hecho casi una rutina en todos los hospitales de Chile, cada vez además un examen confiable, permite, a través de también algunos cambios en los esquemas de inmunosupresión, poder ofrecer esta alternativa de tratamiento a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Konstanski. Quisiera, tenemos algunas preguntas. Tengo una que dice si se ha implementado algún programa de mentoring. La verdad que yo no entiendo, pero si usted nos puede explicar esto. No sabría a qué se refiere. Sí, yo puse eso también, que no sabía a qué se refiere. A ver, en general, en relación a los pacientes que ya son trasplantados, todos los centros en Chile en general tienen una buena comunicación con ellos. Yo creo que una de las cosas importantes es que los pacientes ya trasplantados siempre tienen acceso a un teléfono, siempre tienen acceso a un coordinador eventualmente que puede responder sus dudas, y en el fondo lo que hemos tratado de decirle a todos nuestros pacientes es que, por favor, si tienen dudas, si tienen problemas, comuníquense con su centro de trasplante. En general, siempre todo el mundo va a tener la mejor disposición para poder ayudarlos. Doctor, otra pregunta que tenemos se refiere a la medicación en estos tiempos. ¿Qué pasa si se han entregado todas las medicinas, no? Y si no se han entregado, correría mucho riesgo el órgano de saltarse, por ejemplo, un día o 2 días, o tal vez un poco más en la medicación, por no tener el medicamento o por no llegar a la compra de los medicamentos. A ver, siempre la suspensión de medicamentos es un riesgo. Obviamente, la suspensión de algunos medicamentos es más riesgosa que otros, ¿ya? En general, en todos los hospitales, en todos los centros, se ha hecho un esfuerzo
en los laboratorios, las farmacias por disponer de medicamentos, y hay muchas farmacias que ya están dispensando los medicamentos en forma, con una especie, por así decirlo, de delivery, ¿ya? El llamado es a no suspender los medicamentos, ¿ya? O sea, siempre es un riesgo interrumpir la medicación y que nos puede llevar consecuencias como, por ejemplo, perder los órganos. Yo no puedo decir que es inocuo suspender los medicamentos. De hecho, nosotros hemos visto pacientes que pierden sus órganos, especialmente y tristemente pacientes jóvenes que por distintas razones se aburren de tomar los medicamentos, y es triste verlos volver a perder sus órganos y en algunos casos volver a diálisis, ¿ya? O sea, el llamado es ojalá tratar de no suspender los medicamentos. Doctor, en este mismo orden de cosas, es prudente, recomendable y también necesario, yo creo, que en estos tiempos se puedan dar las recetas a través de celular y que las farmacias puedan vender, las farmacias en general, no en Santiago solamente. En Santiago tal vez es más fácil, pero en regiones a veces es muy complicado el acceder a medicamentos si no hay una receta, firmar y todo lo demás. Con los inmunosupresores es más complejo, porque por ejemplo yo conozco experiencias del Hospital Salvador donde ellos trasplantan riñón a pacientes del norte de Chile, por ejemplo, y han hecho esfuerzos importantes en que los mismos hospitales base en las regiones donde ellos viven hagan la compra directa de los medicamentos para que obviamente la receta sea enviada, pero sea despachada localmente. Yo creo que, como digo, siempre las crisis son oportunidades, y en ese sentido esos pacientes ahora pueden ser atendidos por vía remota, y yo creo que en el futuro también van a poder recibir sus medicamentos de forma local. Yo creo que tenemos que ir hacia eso. Muchas gracias, doctor. Muchísimas Bueno, gracias por su exposición. bueno, Vamos a darle paso y darle la bienvenida a la doctora Jacqueline Pefort. Ella es coordinadora nacional de trasplante renal de la PUTAC Renal, de la Sociedad Chilena de Nefrología. Bueno, muchos la conocen, también es nefróloga de la Clínica Santa María y nefróloga del Hospital Barros Luco. Doctora, la dejamos con una exposición que se va a tratar sobre el trabajo de la PUTAC durante este periodo de pandemia relacionado con el trasplante renal y estadísticas y registro. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. A mí me pidieron que me refiriera a estadística, así que voy a tocar temas un poco complejos desde ese punto de vista. Ya quiero primero que nada decirle que el COVID ha impactado profundamente en los programas de trasplante a nivel mundial, no solamente a nivel no, ahí está. No sé por qué tengo una cosa acá que no. Bueno, lo primero que quisiera comentarle que en la primera parte del mundo occidental donde partió el COVID, aparte de China, que fue donde se originó, fue Italia. Italia fue fuertemente golpeado por allá por las semanas de enero, febrero del año pasado. Y ustedes pueden ver acá como de la semana 3, 14, cómo bajó a 30% la donación en Italia y la mitad de los órganos no fueron implantados. Y eso, por supuesto, se refleja también en los trasplantes. La semana 13, al 1 de abril, cae el trasplante en un 80% y luego, por supuesto, hay un repunte de aquello. No sé por qué me pasa eso. Bueno, y en España no fue tampoco distinto. Aquí vemos el primer brote en España, digo el primero porque ya ahora están viviendo el segundo, ya contarán otra realidad. Y ustedes pueden ver cómo los donantes de 7.2 donantes al día cayeron a 2.9 y los trasplantes, 16 trasplantes al día, cayeron a 6.2 durante este periodo que se llamó estado de alarma nacional. Los trasplantes en ese periodo caen en un 87% y tanto así que ellos dicen que esto es un excelente termómetro para saber qué está sucediendo adentro del hospital. Y esto también en el Reino Unido. En 18 de 23 centros fueron cerrados en marzo del 2020 y 4 meses después todavía seguían cerrados 10 de 23. Y esto significó que se perdió la oportunidad de trasplante para alrededor de 1.700 pacientes en esa realidad. Y esto también ocurrió en Francia, en Estados Unidos, donde también los centros, por ejemplo, en Francia, en el primer brote los trasplantes cayeron a un 90% y cerraron el 90% de los centros.
Y por supuesto nosotros no estamos exentos de esta realidad y este es nuestro primer brote. Y digo nuestro primer brote con toda propiedad porque probablemente vamos a tener un segundo brote. No podemos ser distintos al resto del mundo. Y acá tenemos, esta es una diapositiva del doctor Sánchez, gentileza de él, y ustedes pueden ver cómo en los primeros, enero y febrero, los primeros meses de este año, íbamos con una extraordinaria donación y cómo cae en los meses de junio y julio, que corresponde a la semana 16, que fue el pic de nuestro brote, y cae en esa fecha, cae a 80% la donación y 73% los trasplantes. Y luego repunta esto y probablemente vamos a conseguir cifras bastante buenas este año, a pesar de este impacto que ha significado el COVID en Chile durante el pic de la pandemia. Dicho eso, es claro que seguimos trasplantando y esto es porque la Coordinadora Nacional mantuvo todo el programa, los programas de procuramiento muy activos a pesar de lo que significó hacerlo durante la pandemia. Y a julio, de enero a julio, se habían procurado 68 donantes y se habían realizado 159 trasplantes durante la pandemia. Ahora, actualmente, a octubre ya llevamos 158. Lo que quiero decir con esto es que el programa, a pesar de todo, se ha logrado mantener activo. ¿Y qué ha pasado con las listas de espera en los hospitales públicos? Este es el Hospital Barros Luco. Nuestra lista de espera es la más grande del país. Tenemos 430 pacientes, de los cuales la gran mayoría están activos. Y de nuestros pacientes, cuando analizamos y empezamos a llamarlos a todos para saber cuál era la situación, nos encontramos que el 10% de ellos había fallecido en pandemia. Y la causa de la muerte en pandemia había sido en un 27% por COVID, en un 33% por enfermedad cardiovascular y 20% por infecciones. Nuestros problemas son que falta disponibilidad de áreas libres de COVID que se mantiene hasta el momento. Hay una alta tasa de contagio hospitalario que fue mucho mayor en el periodo pandémico y que ahora ha disminuido, pero sigue habiendo riesgo de aquello. Tiempo de isquemia prolongado, que históricamente han sido largos, los informes de las PCR ahora están cada vez más rápidos, se están demorando alrededor de 2 horas en el hospital y la disponibilidad de pabellón y equipos exclusivos es limitada en los hospitales. Frente a este enorme desafío que significó enfrentar esta pandemia en el país, la Sociedad Chilena de Nefrología, en conjunto con la fundación que se llama ProSalud Renal, que sí ha hecho lo que ustedes recién preguntaron, mentoring, y ya les voy a comentar, y la Asociación de Pacientes Dializados y Trasplantados de Chile y la Sociedad de Enfermería en Diálisis y Trasplante se creó lo que se llamó la FUTAC. El 29 de marzo se dio inicio a esta FUTAC. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles fueron los objetivos de esta FUTAC? Fue potenciar y ayudar a instalar las barreras sanitarias, a optimizar el diagnóstico precoz de la infección por COVID, especialmente los pacientes en diálisis que están muy expuestos al riesgo, instalar los mejores modelos de atención de salud necesarios, trabajando con la atención de los pacientes con sospecha de infección por COVID o con infección ya comprobada, realizar el seguimiento epidemiológico de los pacientes y del personal, evidenciar las brechas en las unidades y equipos de salud renal del país, dar apoyo y crear un sentido de trabajo, trabajando con todas las unidades y equipos de salud renal del país y nuestros pacientes, ya sea en hemodiálisis, peritoneodiálisis o trasplantados renales. Así se crea, esta es la estructura organizativa. Ustedes pueden ver que acá que el director nacional es el presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, tiene un equipo asesor en el que está el presidente de ASODI, el señor Miguel Vargas, y está la presidenta de la Sociedad de Enfermería de Selfendial, Yolanda Ibacache, y hay un equipo operativo que lo acompaña, y también tiene coordinadores nacionales de hemodiálisis, peritoneo, trasplante, guías clínicas, epidemiología y encuestas y comunicaciones. Perdón. Aquí solamente para mostrarles la cantidad de documentos que se han elaborado y el trabajo que ha hecho esta FUTAC, entre esos dirigido a trasplante. Esto está constituido por representantes de todas las regiones del país y de todos los centros hospitalarios. Son grupos de trabajo para enfrentar la pandemia en hemodiálisis, peritoneo, trasplante, insuficiencia renal y todos los aspectos de los pacientes crónicos. Se ha sido un reporte semanal de la situación en todas las regiones de Chile
a través de una reunión virtual con una amplia asistencia, como se puede vislumbrar acá. Se hicieron registros de COVID en hemodiálisis, peritoneo, trasplante e insuficiencia renal aguda. Se crearon mesas de trabajo regionales en que participaba el CEREMI, los directores de los servicios de salud o sus representantes, representantes de los pacientes y médicos de las instituciones involucradas. Tenía un estrecho vínculo con el ministerio, tenía reuniones periódicas con la doctora Ayarza y también con el ministro. Se manejó todo el tema de la residencia sanitaria, el traslado de los pacientes, que era un gran conflicto al inicio de la pandemia, porque el gran contagio ocurría en el furgón de traslado. Se hizo serología, que está en camino, estamos haciéndole serología a todos los pacientes, tanto en diálisis como los pacientes trasplantados, y también se participó con el apoyo de insumos médicos. Nosotros entregamos como sociedad elementos de protección personal, entre otros. Y ahora me quiero dirigir a comentarle los resultados de la encuesta nacional de infección por COVID en trasplantados renales, con fecha 2 de octubre, que fue el último reporte. Hasta esa fecha tenemos 4.265 pacientes con injertos funcionantes, que fueron los analizados. Se habían infectado 187 pacientes. El número de pacientes que requirió hospitalización fue 52% y habían fallecido un 16%, 30 pacientes. Aquí podemos ver una curva, no sé si se ve mi cursor, pero ustedes vean acá cómo van subiendo los casos. Estos son reportes semana a semana y aquí está la mortalidad que se ve en rojo. Esta es la tasa de letalidad, es decir, número de pacientes infectados que han fallecido, y esta se estabilizó en 16% a lo largo del tiempo. Aquí tenemos los casos 9, son semana a semana, que se iniciaron desde el comienzo de los reportes, y ustedes pueden ver aquí el número de pacientes fallecidos que sigue el número de casos nuevos. Y además de eso, hicimos un estudio en que evaluamos entonces la incidencia de infección y su comportamiento clínico y epidemiológico en todos los pacientes que se habían infectado por COVID en Chile trasplantados. Este es un estudio observacional prospectivo multicéntrico en que participaron los 20 centros de trasplante del país y además todos los centros que controlan pacientes. Me refiero a Los Ángeles, Punta Arenas, Iquique, centros que no hacen trasplante, pero que tienen pacientes bajo control. Esto fue un tremendo esfuerzo, muy exitoso, colaborativo, bajo el alero de la Sociedad Chilena de Nefrología y de la FUTAC, en que hubo un tremendo compromiso de los centros y además tuvo un feedback del Ministerio de Salud, porque llegaban los casos que se notificaban para allá, de tal manera que no solamente contábamos con reportes de los centros y de los hospitales base, sino también del Ministerio de Salud, y nosotros a su vez tuvimos un feedback hacia el Ministerio de Salud. Bueno, dicho eso, quisiera mostrarles entonces los resultados de este trabajo. Este estudio multicéntrico se hizo entre el 3 de marzo y el 30 de septiembre. El diagnóstico de COVID fue hecho por PCR, por serología o por imágenes. Tenemos 196 pacientes infectados, la edad promedio fue 49 años, el 53% hombre. El tiempo desde el trasplante a la infección fue de 7 años promedio. El 52% se manifestó con fiebre, el 50% con tos, el 38% tuvo disnea, que es apremio respiratorio, el 21% tuvo síntomas gastrointestinales como diarrea. La mortalidad fue de un 15,4%. El 52% de los pacientes requirió de hospitalización, y entre los factores de riesgo para hospitalizarse fueron la edad, el sexo masculino, la presencia de diabetes y un mayor deterioro de la función renal. Esto es bastante semejante a lo que se publica en la literatura internacional. Si el paciente también tuvimos alta incidencia de síntomas gastrointestinales entre los que se hospitalizaban, cosa que no era muy reportada en la literatura internacional. El 30% de los pacientes que llegan a hospitalizar mueren, o sea, la mortalidad intrahospitalaria es bastante mayor que la mortalidad total. Y también, digamos, nosotros evaluamos aquí qué variables incidían entre el paciente que podría fallecer o no, y vimos que también la posibilidad de fallecer era mayor a mayor edad, mayores de 60, los pacientes diabéticos como enfermedad de base, y los que ya tenían un mayor deterioro de la función renal. También tuvimos 51% de nuestros pacientes requirieron de ventilación mecánica
y la mortalidad fue bastante mayor cuando se requería esto. También hubo un 51% de necesidad de insuficiencia renal aguda y de necesidad de terapia de reemplazo renal aguda. Y hubo una importante pérdida de injerto que fue de 18%. También nosotros quisimos evaluar qué pasaba con el nivel socioeconómico asociado a esta patología y pudimos ver que el 59% de los pacientes estaban bajo un P50 de un percentil de nivel socioeconómico, que es un índice de calidad de vida urbana que evalúa el desarrollo socioeconómico. Y un 42% estaba sobre o igual. Pero cuando fuimos a ver qué porcentaje de fallecidos habían, vimos que el 77% de los pacientes que fallecían correspondían al nivel socioeconómico bajo, lo que fue altamente significativo, lo que demuestra el carácter sindémico de la pandemia. También quisimos ver qué pasaba con los pacientes que se trasplantaban durante el periodo de la pandemia, para lo cual analizamos los trasplantados antes de enero del 2020 y después de enero del 2020 hasta agosto. Y vimos entonces que la incidencia acumulada de infección era bastante mayor, significativamente mayor, tenía una incidencia 3 veces mayor, tenía una mortalidad también significativamente mayor, casi 6 veces mayor. Sin embargo, la letalidad, a pesar de que fue un 28% comparado con 14%, no fue significativo, probablemente porque el número fue pequeño. Y cuando quisimos comparar también la población general con las 3 terapias, con hemodiálisis, trasplante o peritoneo, podemos ver que la tasa de incidencia de infección expresada en sobre 100.000 personas fue mayor que la población general para las 3 terapias de sustitución, para hemo, trasplante y peritoneo. También la tasa de mortalidad fue mayor y la tasa de letalidad también fue mayor comparado con la población general. Pero ahora si comparamos las 3 terapias, vemos que el trasplante tiene menos mortalidad y menos incidencia de infección, pero la letalidad, aunque numéricamente se ve distinta, son iguales. Y vemos acá que el riesgo de infección es mucho mayor que la población general, lo mismo la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad. Nosotros concluimos en este trabajo que los pacientes trasplantados renales que se infectan tienen una alta tasa de infección y mortalidad en comparación con la población general, es mayor en los que requieren hospitalización y es mayor en los que se ocurre precoz post-trasplante. Esta mayor mortalidad en pacientes residentes en comunas con menor ingreso nos confirmó el carácter sindémico asociado a pobreza de la pandemia. La mayor mortalidad encontrada en pacientes recientemente trasplantados hace necesario ponderar el mantener la actividad de trasplante en situación de alto riesgo, lo cual no significa dejar de trasplantar, muy por el contrario, significa valorar el riesgo de infección post-trasplante versus mantener al paciente en lista de espera y su mortalidad asociada, que no solo es asociada al COVID. Y para eso les quise traer este otro trabajo que no es nuestro, ¿ya? Pero en el cual se compara pacientes en lista de espera versus pacientes trasplantados, porque el paciente en lista de espera no es el mismo paciente que está en hemodiálisis, sino es un paciente que ha sido seleccionado para un trasplante porque ha cumplido los requisitos que se piden para ello. Y se puede ver que los pacientes en lista de espera requieren más hospitalización y tienen mayor mortalidad. O sea, por lo tanto, los pacientes deberían tratar de trasplantarse, sin embargo, hay que cuidar el riesgo de contagio y de infección porque eso acarrea mayor mortalidad. Esto lo va a tocar el doctor Orozco, yo creo, entonces, por lo tanto, voy a ser muy breve. Los puntos a considerar: hay que hacer un balance entre el riesgo y el beneficio y considerar minimizar la posibilidad entonces de retardo de la función del injerto, entre otras variables. Y mantener circuitos de bajo riesgo de contagio, esto es lo más importante. Después quizás un tamizaje del paciente cuando ingresa para un trasplante, se le hace una PCR para COVID. Y respondiendo a una de las preguntas que estaban en el chat, nosotros ya hemos trasplantado, no en el hospital, sino que en la clínica donde trabajo, pacientes que han cursado previamente con un COVID, ¿ya? Y tenía una PCR positiva y por lo tanto no solamente hay que hacer PCR cuando se presenta, sino hay que hacer serología, ¿ya? Porque la PCR puede seguir positiva y no significa que esté contagiante ni enfermo, sino que está recuperado, y lo que manda allí es la serología, y por lo tanto si el paciente tiene una PCR positiva, a pesar de ello, pero teniendo una IgG
positiva y con una IgM negativa, se puede trasplantar. Y eso fue lo que ocurrió y se trasplantó. Y eventualmente cuando tenemos duda, le hacemos un TAC de tórax. La intención es siempre que los pacientes entren con un consentimiento informado en el cual se les manifiesta que se van a trasplantar en un periodo complejo, que tienen más riesgo de infectarse y que el mayor riesgo de infectarse acarrea mayor mortalidad, ¿ya? Pero también permanecer en lista de espera tiene otro riesgo de mortalidad que no es menor. Por lo tanto, el balance es el que aquí prima y el juicio médico y el juicio y también la decisión del paciente. Y manifestarle que los mayores de 65 años tienen mayor riesgo y los que tienen mayores comorbilidades también. El impacto de la inmunosupresión no está tan claro actualmente, sin embargo, hay a favor y en contra. En el caso nuestro, nosotros encontramos que el impacto de la inmunosupresión pesaba sobre el trasplante inmediato. El Ministerio de Salud también ha entregado numerosas recomendaciones. Esta es la cuarta versión que salió en relación al paso a paso. Yo no sé si ustedes ven unas rayitas azules, no son mías, por si acaso, no sé. Bueno, la cosa es que el Ministerio de Salud entregó esto, el doctor Juan Eduardo Sánchez y su equipo, y en el cual parte desde la coordinadora, desde el momento que se ofrece un órgano, el donante, el receptor, perdón, debe haber recibido la educación para la prevención del contagio, ojalá haber formado consentimiento y si no, hacerlo durante el momento, ofrecerle un órgano y estar con sus serotecas al día y con un stock de medicamentos. Luego aparece la disponibilidad de equipos tractor y de trasplante y todo un circuito libre de COVID para llevar adelante exitosamente el trasplante. Luego, el proceso del trasplante debe haber básicamente el mínimo personal tanto para la extracción como para el trasplante, de tal manera de minimizar los riesgos de contagio. También tenemos que tener una alta precoz, un control, ojalá, de exámenes a domicilio. Hasta en el hospital se toman exámenes a domicilio, les quiero decir, está extraordinariamente bien montado el sistema de atención domiciliaria en este momento a raíz del COVID. También las teleconsultas, evitar todas las consultas presenciales que se puedan evitar, no todas, por cierto, y dar prioridad a las consultas remotas. El consentimiento informado, expresar claramente riesgo y beneficio del trasplante en pandemia. También se hicieron propuestas de manejo a través de la FUTAC de cómo actuar frente a una infección, una sospecha de infección por COVID o a un paciente que ya está infectado y que tiene síntomas, como también se hicieron recomendaciones en cuanto a manejo, los cuales dependen de los síntomas, si son leves, severos o moderados, y de los factores de riesgo y de criterios de gravedad. Con respecto al manejo del paciente trasplantado y su familia, necesitamos un acceso y comunicación expedita con el equipo de trasplante. En los diferentes grupos se han hecho diferentes estrategias. En el hospital, por ejemplo, se creó un grupo de correo electrónico, en la clínica se creó un grupo de WhatsApp. En ambos se implementaron las llamadas telefónicas, en la clínica la teleconsulta, y la entrega en el hospital se entregó medicamentos a domicilio, especialmente a provincia. Se mandaban por vía Chile Express, se mandaban cajas de medicamentos para los pacientes de provincia y se trataba de dar stock de medicamentos idealmente para 90 días para que los pacientes no fueran tan frecuentemente al hospital. La intención es reducir las visitas ambulatorias presenciales y priorizar las plataformas, las consultas presenciales en los casos necesarios, que son, por cierto, las hay, también a los recién trasplantados y, por cierto, a los pacientes hospitalizados, y los protocolos de seguimiento de exámenes, flexibilizarlos y que estos ocurrieran en espacios protegidos. En relación a esto, les quiero mostrar esta infografía que sacó la FUTAC, en el que se muestra, esto está en la página de la Sociedad de Trasplante de Nefrología, en que se muestra la tasa de letalidad, se incita a mantener el aislamiento preventivo, se indica que se deben retomar los controles, ya sea que tengan más o menos de 6 meses de trasplante, se indica qué hacer si se tiene una sintomatología de la infección por COVID. En caso que esté con lista de espera, se le invita a firmar el consentimiento informado. Se indica también que los exámenes de rutina deben ser realizados, pero de manera diferida y con privilegio en cuanto al ingreso a los lugares de toma de exámenes y, por supuesto, la vacunación y el stock de medicamentos resguardándolo. Y para finalizar,
¿Cuáles son los desafíos que yo veo? Bueno, ya pasamos de la pandemia fase 1 a 4 y vamos de 4 a 1 actualmente, pero probablemente vamos a tener rebrote. En cuanto a procuramiento de órganos, afortunadamente la actividad de procuramiento fue mantenida con un gran esfuerzo que estuvo limitada por disponibilidad de camas UTI, por personal de salud, por los riesgos de contagio de los donantes y los receptores. Sin embargo, se mantuvo. Se hicieron numerosas recomendaciones, pero hay un punto favorable para el procuramiento, que fue el incremento de camas UCI y disponibilidad de ventilación mecánica, que va a quedar para el futuro. Esto va a ser un elemento favorable. Pero para el otro lado, en el programa, en post-pandemia, tenemos entonces que necesitamos la apertura de todos los programas de trasplante, y ha habido diferentes latencias. Los programas, lamentablemente, no ha sido parejo esto, y muchos hospitales públicos aún mantienen cerrados sus programas por dificultades en abrirlos, de tener un circuito libre de COVID. Hay que activar los pacientes en lista de espera, hay que activar la seroteca, los controles deben ser retomados y también activar los donantes vivos, que como ya se comentó, nosotros ya lo hemos activado en la clínica y les pedimos cuarentena, o sea, partimos 14 días de cuarentena tanto para el donante y el receptor. Sin embargo, para el donante cruzado necesitamos tener todos los programas de vivo, de los programas grandes de los hospitales abiertos. Por lo tanto, todavía no podemos abrirlo. Esto se iba a abrir exactamente cuando se inició la pandemia. Tenemos ya las parejas listas, se hizo la primera cruza, o sea, ya está el programa activo, vivo, y no pudimos llevarlo adelante porque nos topó la pandemia, cayó justo en el momento de iniciar el donante cruzado. Necesitamos una pronta disponibilidad de circuitos intrahospitalarios libres de COVID. Entonces, como conclusión, esto ya lo comentó el doctor Kompasky, habló de las cifras, las mortalidades, la alta infectividad, así que no me voy a referir a ello. Probablemente nosotros vamos a tener muchos brotes, ojalá que sea un segundo y no más, antes que llegue la vacuna, y ojalá que logremos, digamos, de aquí a un año más, tener a la población vacunada y inmune. Y ahí tenemos que ver qué vacuna va a ser la más recomendable para los pacientes trasplantados. Y las medidas de mitigación para los pacientes trasplantados siguen siendo lo más importante, como también lo comentó él. El COVID ha impactado dramáticamente en los pacientes trasplantados con alta tasa de infección, de mortalidad. Sin embargo, los pacientes en lista de espera para el trasplante también tienen un mayor riesgo de infección y más tasa de mortalidad. No está del todo claro cuál es el impacto de la inmunosupresión intensa, como ya les comenté, puede ser muy alta o hay reportes que no la muestran tan alta. COVID ha disminuido por la oportunidad de trasplante para muchos pacientes en la lista de espera. Comprender el impacto del COVID en los pacientes de lista de espera en comparación con los receptores de trasplante puede ayudar a los centros para determinar la conveniencia de reanudar los programas de trasplante prontamente. Hay modelos de simulación que permiten ver qué pacientes se beneficiarían más o menos. Los pacientes de más riesgo si se infectan, la van a pasar peor. Y las más importantes son las medidas de mitigación, como ya lo comentó el doctor Kompasky. La cuarentena voluntaria sigue siendo la mejor herramienta para todos los pacientes con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, trasplante y peritoneo, y hay que tener un modo coronavirus de vivir hasta que podamos salir adelante. Y finalmente decirles que el mundo cambió con esta pandemia, cambió la valoración de la importancia de la salud como un bien mayor, ya que impacta no solo en la economía, sino también y más profundamente en las vidas humanas y en el bienestar de las personas. Cambió la valoración y la percepción del valor de los equipos de salud y la necesidad tangible de una muy buena salud pública, de lo cual yo estoy absolutamente convencida. La pandemia también ha provocado cambios profundos en los programas de trasplante. Este impacto se ha sentido tanto en los pacientes individualmente, en los centros de trasplante y en las políticas nacionales. Esperamos que las lecciones aprendidas de esta pandemia nos permita proteger a nuestros pacientes de manera más eficaz, diseñar políticas racionales para la decisión de trasplante y establecer sistemas de atención en caso de crisis como esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Pefort. Le agradecemos su presentación. Tenemos varias preguntas que vamos a escoger. Me gustaría empezar por la pregunta esta del tema mentoring. ¿Puede decir? Mire, mentoring, entiendo que en el fondo se trata de una
una comunicación expedita con grupos de expertos y consejos de expertos. La Fundación Pro Salud Renal de la Sociedad de Nefrología ha creado no sé si un mentoring precisamente, pero en el fondo está a través del doctor Zúñiga, creó una plataforma en la cual se pueden meter y hay consultas, van a haber consultas gratuitas, online, como también las van a ver diferidas para responder a preguntas puntuales en forma privada a los pacientes. Se van a entregar una suerte de consejería, también va a ocurrir ahí, por grupos médicos expertos que están inscritos para desempeñar esta función. Se están sacando varios documentos, digamos, con respecto al manejo no solo de la pandemia, sino que también al enfoque de la enfermedad renal en distintos aspectos. Así que yo creo que existe un mentoring para los pacientes en diálisis, en peritoneo y en trasplante. Yo creo que si pueden visitar las páginas de la Sociedad de Nefrología y allí la van a encontrar. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dice relación a la implementación y el funcionamiento para las clínicas de diálisis independientes del decreto 45. No sé cuál es el decreto 45, ahí me pillaron. Sí, a mí también me pillaron y es que yo veo todos los decretos. Si me dice cuál es el decreto 45, le puedo contestar. Doctora, otra pregunta. En caso de que haya una vacuna, se ha hablado, pero esto es a nivel tal vez de rumor, de que las personas trasplantadas deberían tener algún protocolo especial porque toman medicamentos inmunosupresores. Mire, la vacuna, la única condición, y como todas las vacunas que reciben post-trasplante, tiene que ser una vacuna de virus no vivo. Y todas estas vacunas son de virus no vivo. Así que probablemente no va a haber mayor contraindicación con alguna de ellas. Obviamente va a haber que seleccionar una. Yo todavía no le podría decir. El protocolo de vacunación, que en teoría podría partir en abril, parte con el personal de salud. Y después del personal de salud viene el personal crítico, que se trata de personas que hacen labores críticas, como por ejemplo los bomberos, los carabineros, etc. Y en tercer lugar vienen los pacientes crónicos. ¿Ya? Y eso, por lo tanto, yo creo que, no sé cuál va a ser el timing, pero ese es el protocolo que ha diseñado el Ministerio de Salud, hasta donde yo sé, para la vacunación. Puedo no estar suficientemente informada, tal vez el doctor Sánchez me pueda corregir. ¿Ya? Y allí nosotros tendremos que definir, y el ministerio va a tener que definir cuáles son las vacunas que se van a aconsejar para todos los pacientes con inmunosupresión. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Al final de la conversación vamos a tener como una mesa redonda entre todos y ahí vamos a poder hacer algunas consultas que nos han quedado. Vamos a dar paso y saludar al doctor Orozco. No sé si lo podemos enfocar. Doctor Orozco, ¿está acá? Sí, ahí está. Queremos saludar al doctor Rodrigo Orozco Báez. Él es nefrólogo de la Clínica Las Condes y nos va a agradecerle por su presencia y por su diálogo con los pacientes dializados, trasplantados y en situación de trasplante. Y nos va a exponer el tema de cómo trasplantar y atender en forma segura al paciente en la era COVID y va a presentar experiencias de la clínica donde él trabaja, que es la Clínica Las Condes. Gracias, doctor, por su presencia y su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Se escucha bien o no? Bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, después de la brillante presentación de mis colegas, yo tengo poco que decir de la parte técnica. Voy a tratar de mostrar más la experiencia nuestra en este tema, que como dijeron todos los presentadores anteriores, es una situación nueva, no sabíamos qué hacer, pero en nuestro fuero interno, y no hablo por mí, sino que todo el grupo, nunca pasó por la mente cerrar el programa de trasplante. Nos pareció que eso no correspondía y que íbamos a hacer un esfuerzo máximo porque se mantuviera abierto. Entonces, como aquí muestra la diapositiva, esta pandemia nos cambió muchas cosas que ya se han comentado, y eso significó también muchos cambios en lo que significaba el trasplante, en tanto al manejo de pacientes, el personal de salud, los traslados, la logística, etc. Ustedes saben que esto alteró mucho los tipos de trasplantes. De hecho, nosotros hemos podido realizar básicamente el trasplante de donantes fallecidos. Nos ha costado mucho realizar un trasplante de donante vivo. Hicimos uno hace poco.
estaba pendiente, pero también cambió mucho lo que significaba la evaluación del paciente antes del trasplante, durante el trasplante y en su etapa de seguimiento. Sin querer aburrirlo, básicamente el poder trasplantar durante una pandemia significó un esfuerzo que involucró a muchas personas, involucró al equipo de trasplante, a los médicos, también al equipo COVID que había en esta clínica, que es liderado por el director médico, la directora médica, una epidemióloga, etcétera, etcétera, un equipo multidisciplinario que implementó las medidas de protección personal que significaron que el éxito de este programa, porque nosotros teníamos la seguridad de que las medidas implementadas eran seguras y que nuestros pacientes no se iban a infectar en lo posible, o con un riesgo bajo. También, obviamente, esto significó tener un diálogo franco y sincero con el paciente y explicarle bien los riesgos, los beneficios de trasplantarse ahora versus esperar, los protocolos que se iban a seguir, los cambios que teníamos que tener, etcétera, etcétera. Esto también trajo muchas alteraciones en cuanto a los temas un poco de salud mental, de ansiedad, de temor de los pacientes. Eso fue un trabajo importante que hicieron nuestras enfermeras. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en algunos casos se conversó paciente por paciente. Algunos pacientes que tenían mucho temor se los sacó transitoriamente de la lista, por ejemplo. Y se les incorporó cuando ellos ya sintieron que tenían seguridad de trasplantarse. Había mucho mito al principio sobre el coronavirus, entonces fue muy importante la información que se le entregó a los pacientes, la educación constante. Ocupamos mucho un recurso nuevo que no lo conocíamos, que era la telemedicina, y nos sirvió mucho para mantener el contacto con los pacientes, tanto de Santiago como especialmente los de provincia. Tratamos de mantener los exámenes de laboratorio, aunque fueran a distancia, aunque fueran exámenes domiciliarios, para que los pacientes se siguieran controlando y viéramos cómo estaban antes del trasplante. Tratamos de mantener el envío de celoteca de los centros de diálisis, tratamos de mantener la prevención, las medidas que mis colegas recomendaron. Cuando los pacientes iban a ser trasplantados, tratábamos de hacer una PCR de COVID para descartar la infección y también muchas veces, un escáner de pulmón para descartar que no estuvieran cursando una neumonía por el virus. Nos tocó un paciente en diálisis que estaba asintomático, que llegó para su trasplante y tenía una PCR positiva y tenía una neumonía bilateral en el escáner asintomático. Y por suerte, gracias a eso, logramos posponer el trasplante y el paciente se evitó los riesgos y se trasplantó un mes después. También, cuando se hospitalizaban los pacientes, tuvimos problemas a veces con las camas, pero aprendimos a manejarnos y de hecho los pacientes estaban en unidades de intermedio con otros pacientes COVID al lado. Y gracias al esfuerzo del personal que mantenía un aislamiento estricto, con un cambio de ropa, cambio de mascarilla, guantes, etc., no tuvimos contagios cruzados. De los pacientes que estuvieron hospitalizados durante este periodo, tuvimos un solo paciente que tuvo un cuadro de coronavirus que apareció al alta y que afortunadamente evolucionó en forma muy favorable, no necesitó ningún cuidado especial, se manejó en la casa. Pero también obviamente tuvimos situaciones donde personal podía estar contagiado, tuvimos las enfermeras, los doctores, tuvimos miembros del equipo de trasplante con coronavirus y afortunadamente se manejó con las medidas de aislamiento y cuarentena. Muchos de nuestros pacientes que se trasplantaron eran de provincia y esos pacientes fueron instruidos para quedarse acá en Santiago, mantenerse aislados en un departamento o en una casa familiar y salir solamente a los exámenes y los controles. La situación de cirugía de pabellón, que no es lo que me corresponde mucho a mí, bueno, el trasplante se hizo como se debía hacer habitualmente, pero se tomó las precauciones de descartar el coronavirus antes de la cirugía con la PCR y muchas veces con un escáner de tórax asociado. El seguimiento de los pacientes fue también mantenido y insistido. Llamamos a todos los pacientes de nuestra lista para que vinieran a control, se les insistió que ya cuando era seguro venir a las consultas que vinieran y al intertanto mantener un control a través de las consultas de telemedicina que resultaron, como les dije, muy útiles. Se restringió la venida de visita, los pacientes que se trasplantaban, salvo situaciones especiales, se mantenían solos, no tenían visita de ningún tipo. Eso ayudó mucho también a evitar los contagios.
sin embargo trajo otros problemas de soledad y psicológico a los pacientes. Eso. Yo creo que, y como para terminar y no ahondar en estos temas, que yo creo que lo más interesante son las preguntas, aquí les muestro un poco lo que se ha hecho de marzo a octubre. Este es un esfuerzo de la unidad y de muchos doctores, muchas personas. Se han hecho hasta ahora 4 trasplantes de hígado, 13 riñón y 4 de pulmón, muchos de ellos a pacientes secuelados del coronavirus. Y bueno, la gran parte del esfuerzo está dado por nuestras enfermeras, ahí están, y todo el equipo de trasplante en general. Eso, y quedo atento a las preguntas que me puedan hacer los pacientes. No se escucha. Don Miguel tiene apagado su micrófono. Tiene que encender el micrófono, Miguel. Ahora sí, gracias, doctor Orozco. Nos han llegado algunas preguntas y especialmente algunas tienen que ver especialmente con el COVID y el trasplante. En el tema del contagio de COVID, para una persona que esté en situación de trasplante, ¿involucra alguna necesidad especial después de que haya pasado la enfermedad, hacer algún tratamiento o alguna situación especial para poder trasplantarse? No de pulmón, porque yo creo que en pulmón tal vez puede ser más complicado, pero de otro órgano como un riñón o corazón. Lo que les puedo contar de mi experiencia, tuvimos un solo paciente que venía a su trasplante, se le había asignado un riñón, y que estando asintomático en diálisis, venía con una PCR positiva y un escáner con lesiones de neumonía. Ese paciente, bueno, se envió, estaba bien, se dejó un día hospitalizado, observación, se vio que estaba bien, se mandó a la casa, evolucionó muy bien, y al mes ya con una PCR negativa, con un escáner normal, se trasplantó con un segundo riñón que le apareció. Y tuvo una evolución muy favorable y no tuvo ninguna complicación. Es decir, un paciente que ha tenido un coronavirus, que ya se mejora, que después de los 14 o 21 días ya puede volver a ser trasplantado. Doctor, otra pregunta hace referencia igual al tema de COVID, porque están todos preguntando este tema. Una persona que está trasplantada, recientemente trasplantada, tiene mayor riesgo por la cantidad de medicamentos, digamos, que usa, de poder contagiarse muy severamente con el COVID. Le digo que sea una cosa crítica. Claro que sí. Bueno, la estadística que mostró la doctora Pefort y la estadística europea muestran que los trasplantados, igual que los dializados y otros pacientes inmunosuprimidos, son grupos de riesgo de tener una mala evolución con la infección con el coronavirus. Por lo tanto, estos pacientes tienen que mantener una precaución extrema que ya se detalló, digamos. Pero ese riesgo, no, en mi opinión, no debe detener la realización del trasplante siempre que las circunstancias del centro local lo permitan. Gracias, doctor. Vamos a ir ya terminando, pero existen muchas preguntas y con el permiso de los 4 panelistas que tenemos, vamos a hacer algunas preguntas que nos han quedado, pero también si alguno de los doctores quiere hacer una pregunta, otro de los doctores la puede hacer. Dando esta posibilidad, primero les voy a dar la posibilidad a los doctores si quieren hacerse preguntas entre ustedes o prefieren que vayamos a las preguntas que nos han hecho, que tenemos en gran cantidad que se nos han quedado en el tintero. Démosle espacio primero a la doctora Pefort, si quiere hacer alguna consulta a los médicos que están acá, y después vamos con los demás. Bueno, no, yo creo que, aparte de saludar a mis amigos aquí presentes, yo creo que solamente a lo mejor comentarles que, ratificando lo que dice el doctor Orozco, nosotros también hemos trasplantado pacientes que ya tuvieron COVID al mes, ¿ya? Y en ese caso la PCR seguía positiva, y eso es muy importante. Entonces le hicimos serología. Entonces, la indicación ahora que nosotros vamos a implementar en el hospital es que se le hace la PCR junto con la serología, o más bien, incluso el infectólogo decía solamente hagámosle pura serología, porque la PCR en ese minuto probablemente no sirve tanto. ¿Ya? Lo que más va a servir es que tenga una IgM negativa y una IgG positiva, idealmente. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de implementar el donante cruzado, que es lo que me están preguntando por el chat. La verdad es que para eso necesitamos
los centros grandes abiertos, porque la mayoría de los pacientes provienen de allí y no podemos trasplantar, o sea, haciendo un sesgo, tendríamos que trasplantar entre los que tienen abierto ahora nomás, ¿ya? Y es complejo, yo creo que no podemos hacer eso, vamos a tener que, probablemente esto se podría hacer en abril, mayo, en el momento en que no tengamos, siempre y cuando no tengamos un segundo brote, ¿ya? Si tenemos segundo brote, imposible. Eso probablemente vamos a volver a cerrar y vamos a tener esta misma rutina que ya ocurrió, digamos, en julio. Yo lo único que deseo es poder abrir todos los centros públicos. Hasta el momento no están todos abiertos. El Sótero del Río fue el primero de los públicos que abrió junto con el hospital pediátrico, el Calvo Maquena. ¿Ya? Entonces, y el hospital de Talca, para que no se olviden de Talca. Y el hospital de Talca, el hospital de Talca también, claro, pero qué distinto, porque en el fondo también ellos tenían la posibilidad, porque iban como más avanzados en la pandemia, por decirlo, ¿ya? En cambio Valdivia, que justo iba a abrir, porque también preguntaron por Valdivia, justo iba a abrir porque las condiciones se estaban dando, justo tuvieron un brote intrahospitalario y en este minuto Valdivia está casi cerrado, o sea, en el fondo están con el brote activo. Entonces va a haber que ser muy dinámico en esto de abrir y cerrar centros. Y vamos a tener que estar súper atentos en eso, porque de repente puede empezar de nuevo la pandemia en Santiago, o sea, el segundo brote, y provincia puede hacerlo. A lo mejor Talca, Concepción, no van a estar en el brote. Entonces, como es un país tan largo, el brote ha sido ha sido fluctuante. O sea, por ejemplo, Punta Arenas está en el segundo brote. Entonces, por cierto, un paciente de Punta Arenas es paciente de alto riesgo porque puede venir contagiado, pero no por otra causa. ¿Ya? Pero yo creo que en el fondo, lo que yo quiero decir es que me preguntaron por el tema del donante cruzado. No lo podemos abrir mientras no estén todos los centros participantes que están aportando estos donantes cruzados abiertos. ¿Ya? Y eso mayoritariamente son de Santiago en este minuto. Por eso no lo hemos podido abrir, porque todavía hay centros grandes cerrados. Por ejemplo, el Hospital Barros Luco todavía está cerrado, ¿ya? Y yo creo que va a abrir el 1 de diciembre, planeamos abrir. Gracias, doctora. Doctor Sánchez, si quiere intervenir en algo, y tenemos, la verdad, varias preguntas para usted, pero algunas sí he notado que durante la conversación ha ido respondiendo, pero hay una pregunta que se ha repetido en algunas veces que indica sobre si hay algún tema para abrir los centros de trasplante de donante vivo en el sur de Chile. A ver, bueno, lo primero que quiero decir es que me interesa reforzar la necesidad, ¿no es cierto?, que las personas, todos, ¿no es cierto?, y todos nosotros seamos agentes de cambio y que efectivamente posicionemos, ¿no es cierto?, la cultura de la donación como efectivamente la forma de relacionarnos en esta mirada altruista, ¿no es cierto?, con un sistema que requiere, porque es lo que verdaderamente requiere, ¿no es cierto?, que reconozcan el derecho que tienen las personas a ser donantes si no han expresado lo contrario en vida y que de alguna manera eso asiente la posibilidad de que tengamos más órganos y más tejidos de los cuales se puedan beneficiar las personas que están en la lista de espera. Eso es lo central para nosotros. Y todo lo que esté a nuestro arbitrio para efectivamente potenciar la donación, el procuramiento y el trasplante, por supuesto que nosotros lo vamos a hacer. Eso es lo primero que quiero decir. Por supuesto que es importante que ustedes además sepan, y dentro de las personas que están aquí asistentes está prácticamente la coordinación nacional, digamos, completa, digamos, tratando de participar sistemáticamente de las actividades. De hecho, una de las cuestiones que yo he pedido como requisito a las asociaciones que me piden participar, que permitan la participación global de la coordinación nacional. Eso es lo primero. Si no nos involucramos nosotros y no nos comprometemos efectivamente en la actividad y no se comprometen las propias personas que están interesadas en esto, digamos, esto va a ser, por supuesto, más difícil de lograr. Por lo mismo quiero aprovechar, digamos, de agradecerle particularmente al doctor Kompatsky, digamos, el acompañamiento que ha tenido la Sociedad Chilena de Trasplante con la Coordinación Nacional, y por supuesto a los expertos, porque de alguna manera muchas veces la doctora Pefor, bueno, el doctor Orozco, están involucrados necesariamente en solicitudes que hacemos desde la Coordinación Nacional y siempre tienen la mejor disposición para participar. Con respecto a los programas de donante vivo, bueno, lo ha dicho la doctora, durante este periodo la recomendación, ¿no es cierto?, que surge desde la Coordinación Nacional, surge a propósito, ¿no es cierto?, de la experiencia que teníamos de Europa particularmente, pero por supuesto también del asentamiento de esa experiencia por parte de los especialistas locales.
digamos, de nuestro país me refiero, y que de alguna manera justificó que en algún punto nosotros sugiriésemos, ¿no es cierto?, que los programas de donante vivo no podían ocurrir en tanto no existiese la seguridad de que ese procedimiento iba a ser razonablemente exitoso. El doctor Orozco lo dijo, la posibilidad que nosotros tenemos de que una persona adquiera COVID durante una hospitalización es cierta, no por la hospitalización muchas veces es porque, al igual que lo que ocurre a nivel comunitario, es una enfermedad que tiene una fase de transmisión que muchas veces proviene de personas asintomáticas en su origen, en los primeros estadios, y evidentemente es imposible que eventualmente una enfermedad de ese estilo nosotros la podamos mapear con la certeza, ¿no es cierto?, de que un paciente no puede estar en riesgo, ¿no? Y de alguna manera, en tanto los establecimientos, y voy a decirlo porque es así, son los establecimientos los que tienen que fijar las condiciones que les permiten efectivamente abrir los centros. Esta es una cuestión que, por supuesto, nosotros promovemos desde la Coordinación Nacional, intentamos, ¿no es cierto?, que los centros vayan abriendo progresivamente, pero tiene que tener, por supuesto, la certeza de que pueden tener circuitos libres de COVID y que de alguna manera la seguridad del procedimiento no es que impida que una persona tenga COVID. Esa es una cuestión que nosotros no podemos asumir. El riesgo siempre va a existir. Lo que sí tenemos que reducir ese riesgo al mínimo. Dentro de las cuestiones que puedo mencionar, San Juan de Dios teóricamente abre la próxima semana, eso es una de las cuestiones que también se está instalando, o sea, progresivamente los centros, en la medida que se acostumbran a esta nueva realidad, como mencionaba la doctora Pefor y el doctor Kompatsky, que nos va a acompañar durante un tiempo y que de alguna manera rediseñamos la forma de atender dentro de los establecimientos públicos, privados, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, los hospitales mutuales, bueno, podremos proceder a procedimientos de donación, procuramiento, como también de trasplante. Yo lo que les pido es que confíen en que las personas que están trabajando en el ámbito de la donación, procuramiento y trasplante, estamos, por cierto, todos tratando de hacer lo mejor, lo que parece más recomendable para, primero, reconocer la necesidad que tienen las personas de acceder a un órgano, pero también que ese acceso sea un acceso razonablemente seguro y de calidad. Nosotros tenemos que funcionar en esa doble mirada, no podemos abstenernos, ¿no es cierto? Y no podemos incrementar el riesgo de una persona al ser trasplantado, porque eventualmente eso puede ser publicitariamente adecuado. Nosotros tenemos que dar las recomendaciones que han mencionado los colegas y de alguna manera acompañar ese proceso para que ojalá sea exitoso. Así que les pido que confíen. Nosotros somos, dentro de las personas que trabajan en salud, los más interesados en que efectivamente los programas estén robustos, vigorosos y funcionando permanentemente. Y por supuesto, en tanto podamos, van a abrirse todos los programas como ya se ha mencionado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras. Doctor Kompatsky, para terminar. Siguiendo la misma línea, yo creo que todos los programas que están en este momento cerrados están haciendo los mayores esfuerzos por tratar de volver a la actividad. Es un deseo de profesionales, es un deseo de pacientes, y al revés también quiero decir que le pido a la gente que también confíe en los centros cuando abran, porque también se puede dar al revés, que la gente crea que no se están tomando las medidas adecuadas para hacer esto con seguridad. Yo les pido a todos que tengan la confianza que una vez que un programa abre es porque se han visto todos los pros y contras de este hecho y confíen en sus centros locales y esperemos que ojalá la mayor parte de ellos puedan volver a la actividad pronto. Muchas gracias, doctor. Y terminamos con el doctor Orozco, sus palabras finales. Bueno, yo quiero agradecerles el tema porque es muy importante que hayan organizado esta reunión. Yo creo que todos los que estamos involucrados en el trasplante queremos seguir haciendo trasplante y nosotros ya tomamos la decisión que aunque haya un segundo rebrote ahora en otoño o ahora en verano, no vamos a cerrar nuestro protocolo, vamos a mantener las medidas que hemos hecho que han sido exitosas, quizás vamos a mejorar algunas donde fallamos y vamos a seguir adelante. Eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, para terminar, primero y nuevamente agradecerles a nuestros panelistas. Hemos tenido una tarde muy informativa que a todos los dializados, trasplantados y personas en situación de trasplante seguramente les va a interesar, se van a motivar mucho con esta conversación que hemos tenido y les va a dar pautas para enfrentar de una mejor manera su tratamiento y su trasplante. Agradecer también a todos los que nos han colaborado, a los funcionarios de la SOI, a nuestros directores y a todas las organizaciones que trabajan con nosotros
de trasplantes que están en la mesa del trasplante de la SOI, debido a que esta reunión la hemos hecho dentro del marco de la semana de trasplante. Estamos en la semana del trasplante y justamente a raíz de eso hemos hecho este webinario que esperamos replicarlo en los próximos años. Nuevamente, muchas gracias y invitarlos a un nuevo webinario que vamos a tener el próximo sábado 28 de noviembre a las 16 horas, donde vamos a tener el Congreso Nacional de ASODI. En este congreso van a participar médicos de mucha trayectoria, el doctor Ferreiro de Uruguay, va a participar el doctor Maduel de España y la doctora Herrera de Chile. Los esperamos en este webinario y a las inscripciones ya se están dando a través de nuestra página web y queremos contar con la participación de todos ustedes. Muchas gracias por la participación, buenas tardes y un gusto poderlos saludar nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Un despido. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao. 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 Muchas gracias.